Canal 21 Next TV, estamos en las redes de YouTube de Vallarino Panamá y de Next Noticias. Hoy me quiero referir a dos temas. Uno que la verdad es que lo vi y me causó alguna indignación leerlo, porque por lo que contrasta con situaciones vividas en el pasado, pero también con la realidad de cada panameño. Voy a citar la fuente del medio específicamente que refiere la noticia y que no se han dado aclaraciones de la contraparte, así que me voy a limitar a citar lo que ha dicho la prensa, particularmente de lo que hizo la DGI bajo el gobierno pasado dirigido por el señor Publio de Gracia. De acuerdo a la noticia que ha salido y que no ha sido desmentida, por lo menos públicamente por nadie, ha dicho que la DGI le perdonó, le condonó, le quitó el tener que pagar a la compañía FCC, que es una compañía multinacional grandísima, cerca de 16 millones de dólares en impuestos. Impuestos que son suyos, míos, de todas las personas con los que, con esos solo 16 millones de dólares, se construía un hospitalito chiquito, se construían varias escuelas, se hacía muchísimo con eso. La compañía FCC, que ha pasado por diversas situaciones jurídicas que yo no me voy a entrar a referir, pero ha indicado en todo su quehacer comercial ser una compañía pujante, pudiente, una compañía que lleva proyectos de cientos de millones de dólares. Y yo necesito saber a santo de qué y por qué sustento jurídico primero puede un director de la DGI, porque si eso existe y si eso tuviera un sustento jurídico, pues obviamente hay que quitarlo. No se puede dejar que un director de la DGI pueda condonar 16 millones de dólares de un plumazo porque a una empresa que no lo necesita ni siquiera, porque le dio la gana al director. Porque el día que nosotros permitamos eso, pues va a ser muy fácil que alguien le esté ofreciendo a un director, ve cuánto tengo que pagar, 16 millones. ¿Será que me recibes esto por acá y me quitas los 16 millones de dólares? Entonces, si existe, que voy a esperar la explicación y si la quiere venir a hacer aquí, gustoso, el señor Publio de Gracia, si existe alguna norma que le permita esa aberración, hay que cambiarla. Y si no existe, yo espero que apenas salió la noticia, el Ministerio Público haya iniciado, pero volando, una investigación, porque yo soy un convencido que aquí no se pueden volar 16 millones de dólares porque le da la gana. Este señor que, según reporta la DGI, por lo menos bajo su mandato en la DGI, y no se me ocurre que más nadie en la DGI pueda hacer eso, condone 16 millones de dólares, fue la misma persona que agarró a secuestrarle las cuentas bancarias al Super 99, una empresa que tiene todos los años del mundo basados en una supuesta deuda de un par de millones por un mal alcance, y que él quiso llevar a que esa deuda fuera N cantidad de millones. Y lo secuestró en una quincena, le secuestró las cuentas bancarias, le secuestró todo el movimiento que tenían, porque según él era un riesgo cobrar esa plata. Yo siempre dije que esa era obviamente una persecución política en contra de Ricardo Martinelli, porque las empresas del Super 99 es quizás una de las empresas más sólidas que hay en Panamá. No solamente porque tienen 6.000 o 7.000 trabajadores, sino porque sus activos no están comprometidos. Y si usted puede, como vamos a poner en el escenario de que el director de la DGI, aunque estuviera equivocado, él pensara que el Super 99 le hizo mal un cálculo y le debe al Estado 10 millones de dólares, si yo tengo una propiedad en
¿cómo se llama? En cualquiera de los supermercados que tienen, que valen millones de dólares, yo puedo tan sencillo, sin afectar a la compañía, poner una marginal sobre el terreno. Yo puedo agarrar, ahí está el terreno, listo, yo pongo una marginal y veo eso y no afecto la operación de una empresa. Pero de una manera maliciosa, tendenciosa, a mi criterio obviamente con un tema de una persecución política, y yo conocí de conversaciones que se dieron entre esta persona y magistrados del Tribunal Electoral. Yo sé que esto se causó con un ánimo de dañar a la empresa. Así es que yo busco el momento en donde el día que se tienen que pagar planillas, el día que se tienen que pagar proveedores, el día que se tiene que hacer, y les secuestro las cuentas bancarias. Digo que voy a secuestrar 7 millones de dólares o 10 o 20, no sé cuántos eran en el momento, pero le mando a secuestrar, secuéstrame este banco, secuéstrame hasta 7 millones de dólares. Este banco, secuéstrame hasta 7 millones más. Y se lo mando a todos los bancos. Así que si cada banco tenía 7 millones de dólares, no secuestraron 7, sino que secuestraron 7 aquí, 7 aquí, 7 aquí, 7 acá y 7 allá. Para que después eso tomara un mes, 2 meses en levantarse eso, y mientras tanto la empresa valiéndose obviamente de la capacidad que tiene, y por eso no la pudieron acabar. Pero cuando yo veo que esa persona que hizo eso supuestamente por lo urgido que estaba la DGI de fondos y por lo urgido que tenía que hacer esta noticia, y yo me entero que esa persona le condonó 16 millones de dólares a la empresa FCC, yo digo, ¿a santo de qué? ¿Cómo un funcionario de segunda categoría puede agarrar y puede decir que yo le regalo, porque eso es lo que está haciendo, le regalo 16 millones de dólares a una empresa? Entonces yo espero que el procurador, los fiscales anticorrupción, el Contralor General de la Nación, la Fiscalía de Cuentas, todos los entes que están relacionados a esto, todos los bulleros de los medios de comunicación, le presten atención a esta noticia. Porque si eso pasó con una empresa que le regalaron 16 millones de dólares, nosotros no sabemos lo que pasó con el resto del tema. Lo único que sabemos es que cuando llegó el gobierno, faltaba bastante plata. Que plata no alcanzaba para muchas cosas. Y entonces, ¿bajo qué criterio? Si el gobierno está necesitando plata para hacer hospitales, para pagar cuentas, para hacer esto, yo a una empresa le regalo 16 millones de dólares. Entonces, dicho lo anterior, me voy a querer referir ahora a un tema que yo no estoy seguro que estamos agarrando con la seriedad del tema. Cuando inició un poco antes de iniciar el gobierno, el señor Donald Trump, él hizo una aseveración y dijo, vamos a agarrar el canal de Panamá. Y el canal de Panamá va a ser nuestro. Porque el canal lo están controlando los chinos, y los chinos tienen los puertos, y con eso se puede controlar para las guerras y no sé cuántas, casi se me sale una palabra, no sé cuántas cosas dijo relacionados a eso, que uno al principio decía, bueno, una de dos, o el tipo está completamente mal informado, o una de tres, o el tipo está loco, o el tipo está mintiendo abiertamente. Yo quise pensar en su momento que esto era simplemente una de esas arengas que hacen políticamente en un lugar que creo que el primero donde hizo esto fue Arizona, que era donde era el senador de la cláusula de Conchini, etc. Y yo decía, bueno, este señor lo hizo políticamente ahí, pues en un meeting que tenía, y ya, pues para ganarse aplausos de la gente que está ahí, de la gente que son proamericanos, y cerremos eso. Y eso yo lo veía coincidiendo con un discurso que no solamente era en contra de Panamá, sino que era en contra de México, de Canadá, de Groenlandia, de China, de la Unión Europea, que si el ucraniano, etcétera. Estos temas yo decía, bueno, ¿para qué prestarle atención a eso? Sin embargo, en mes y medio que ese señor tiene en el cargo, ya él ha hecho como 5 alusiones al tema del canal de Panamá.
lleva como 5 en diferentes lugares. El presidente de Estados Unidos, entendamos nosotros, esta potencia grande, acordándose 5 veces en menos de un mes y medio de nosotros, de un paisito así, chiquitito, que nosotros no tenemos mucho que ver con ellos, para que nosotros estemos en la cabeza de ese tipo 5 veces. Y entonces, de repente he visto, bueno, obviamente aquí vino Marcos Rubio, vino una serie de cosas, y yo digo, espérate, hay que prestarle un poquito de atención a este tema, porque pareciera que allá no lo está haciendo también en cualquier lugar. En estos días hizo una aseveración en el Congreso de los Estados Unidos. Hay algo que a mí me disgusta un poco. Mire, yo puedo tener algunas cosas con las que estoy de acuerdo con el presidente Mulino, otras en las que estoy en desacuerdo con el presidente Mulino. Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con él, pero estar en desacuerdo con Panamá es un problema. Eso no lo podemos tener en Panamá. Cuando a Panamá se le está atacando de esta manera, lo primero que se tiene que elevar es las aclaraciones de lo que están diciendo. Entonces yo siento que a veces escucho a algunos panameños aquí que saben cómo es el tema porque nosotros estamos en Panamá. A ver, si a mí ahora mismo me echan un cuento de lo que está pasando en Ucrania, a mí me pueden echar un cuento verídico o no, pero yo no estoy en Ucrania para poderlo verificar. Pero cuando a mí me echan un cuento de Panamá, en donde yo vivo, he vivido, estoy todos los días, pues ya me es mucho más difícil que yo me coma el cuento y yo tengo que empezar a saber cuál es la verdad. Entonces la gente empieza a decir aquí, los que son demasiado gringuistas, empiezan a decir, lo que pasa es que están desmintiendo lo que está diciendo el gobierno de Panamá. Están desmintiendo a Mulino, están desmintiendo lo que dice el gobierno en sus cuestiones, porque allá están diciendo que acá se negociaron los puertos, que acá se negociaron tal cosa y que se negoció hasta el tema del canal. Cuando yo veo que dicen eso, yo digo, primero hay que ver qué es desmentir y quién está mintiendo. Entonces, porque si yo tengo dos versiones, tengo una versión de Panamá y tengo una versión de Estados Unidos, yo lo primero que hago es decir, bueno, ¿a quién le creo? ¿A quién le creo? Porque a mí me están diciendo que en Panamá eso no se ha negociado, eso no se ha dado. Empiezo por la compra que hace BlackRock o la que intenta hacer BlackRock sobre la compañía Hutchison o lo que tiene que ver la compañía dueña de Panama Ports. Y hay mucha gente que se ha puesto a hablar de ciertos permisos y ciertas cuestiones que estoy seguro que se van a tener que cumplir ciertos trámites antes de que algo se concrete, y estoy seguro que la AMP, la ACP y todos los que tengan que ver con eso, el gobierno nacional, la gente de la DGI, todos van a asegurar que esos temas se cumplan, los que tienen que hacerse. Yo personalmente creo que ese es un contrato que a criterio mío es súper leonino y súper dañino para Panamá. Y de hecho, si yo fuera el presidente, tuviera un equipo de no menos de 10 abogados dedicados todo el día a ver cómo se puede cambiar ese contrato de Panama Ports. Y la razón de eso es porque en lo que se está demostrando, Panama Ports está haciendo una cantidad de plata enorme de lo que están haciendo, y Panamá está ganando muy poquito de esos puertos. Así es que si yo tengo una razón, una en la cláusula del contrato que me permita caerle a ese contrato en buen panameño y decir, ya, se acabó, pues obviamente es algo que yo voy a hacer, porque yo no sé ni siquiera cómo se atrevieron a prorrogar ese contrato. Pero lo que yo no puedo estar es mintiendo sobre lo que está pasando. Ese contrato se prorrogó en la administración pasada, no lo prorrogó este gobierno. Y entonces yo empiezo por ver la autoridad de la verdad de los que están hablando para ver eso. Y yo oigo a un Donald Trump agarrar y hablar de que él le va a subir los aranceles a México, a Canadá y a China, y lo que ellos dicen que van a hacer es por el tema del fentanilo, porque según ellos Canadá
que Canadá, yo les juro que yo no conocí un canadiense que se meta en problemas con nadie, pero según ellos Canadá, México y China no hacen suficiente para el fentanilo, y entonces según esa loca idea, eso es suficiente para agarrar y subirle aranceles cuando claramente este es un tema comercial. El otro día se metió con Zelensky. El tema de la Casa Blanca fue el resultado de temas previos, pero estaba el tema del dictador Zelensky, que Zelensky hizo, etcétera, cuando todos creo que somos testigos por lo menos de cómo inició la guerra. Puede que no estemos de acuerdo con varias posiciones que se han tomado posterior a la guerra, pero ciertamente no se puede decir que Zelensky inició la guerra. Él agarra y se refiere a Groenlandia y dice que tiene que tomar Groenlandia y que Groenlandia va a ser de él. En estos días dijo que Gaza tenía que ser de él, o sea, de ellos, pues de Estados Unidos. La forma en que se refiere a Canadá, que vuelvo y digo, no conozco, yo por lo menos no conozco mucho canadiense problemático, y agarra al al primer ministro de Canadá, y ni siquiera le dice señor primer ministro, le dice el gobernador ese de Canadá, porque Canadá va a ser de nosotros. Canadá va a ser el estado número 52 de Estados Unidos. Así es que, según él, ese es el criterio que él tiene. Asimismo, y esto es algo que yo quiero ver, como en el propio Estados Unidos, así como en Panamá, tenemos gente cuestionando. Yo quiero que ustedes vean cómo en el propio Estados Unidos, y si me ponen la lámina aquí, cómo desde CNN hasta gente en el propio Congreso está cuestionando la credibilidad de Donald Trump. Si me ponen primero la primera. Eso que está ahí es en el Congreso de los Estados Unidos. Y les juro que es la primera vez que yo veo que en un Congreso de Estados Unidos, los propios congresistas de Estados Unidos le estén poniendo letreros de false, que es falso, le están poniendo letreros de liar, that's a lie, eso es una mentira. Le están poniendo una ahí de Musk que está robando, etcétera. Pero eso, hacérselo a un presidente de los Estados Unidos en el Congreso de los Estados Unidos, quiere decir que muchos estadounidenses están considerando que las cosas que está diciendo el presidente de Estados Unidos no se ajustan a la verdad. Quiero que me pongan la imagen de CNN también, porque la imagen de CNN, que es un medio reconocido de Estados Unidos y que podrá tener también sus tendencias políticas, y yo lo entiendo también, pero ahí está como lo pinta. Esto es una noticia de hoy. Trump exagera los déficits comerciales de Estados Unidos con Canadá, México, China y la Unión Europea. Trump cita déficits como una justificación clave para sus políticas arancelarias, pero sus datos son erróneos. Cuando nosotros oímos esto, entonces yo oigo que de allá de la Casa Blanca y todo dicen, lo que pasa es que producto de lo que dice Trump, entonces es que se están comprando los puertos y las cuestiones. Yo no dudo ni un minuto que haya intereses estadounidenses comerciales detrás de todo esto, de todos estos shows, de estas conversas que hace el presidente de Estados Unidos. Yo lo que sí me llama la atención es hasta dónde este señor piensa llevarlas, porque como les dije, la primera vez no me llamó tanto la atención, pero ya 5 veces en un presidente de Estados Unidos, que usualmente no se acuerda ni que Panamá existe, 5 veces lleva ese señor mencionando el tema de Panamá en lugares públicos, ni siquiera quiero saber en los privados. Y yo también tengo que saber, para saber si le creo a esa persona lo que está diciendo, tengo que llevarlo con base a lo que yo he visto aquí y que creo que es lo que ustedes también van a estar viendo. Cuando venía Rubio a Panamá, Marcos Rubio, el secretario de Estado americano, ese señor dijo que los panameños estábamos corriendo a quitar las banderas de China que estaban por todo el territorio panameño y que tenían con número dijo, que tenían el 64% del territorio panameño ocupado con bandera china. Y yo les juro que yo he caminado bastante y he andado bastante por Panamá y yo no vi ese 64% de bandera china.
Así que yo sé que esa afirmación es una mentira. Yo he vivido ya 53 años en este país y definitivamente que desde que entró Panama Ports acá, que en ese tiempo ni siquiera Hong Kong era parte de una colonia inglesa, pero desde 1998 más o menos, que creo que está el contrato inicial de Panama Ports, hasta ahora, puede ser que el accionista de la compañía sea un tema chino, pero nosotros los panameños sabemos que China no controla el canal de Panamá y que China no toca ni pito ni bola aquí de qué se tiene que hacer con el canal de Panamá. De hecho, la compañía Hutchison tiene puertos no solamente en temas de Panamá, y cuando digo tiene concesiones de puerto, que es la palabra correcta, porque los puertos son de Panamá, se le permite operar a una compañía a cambio de un pago, que ya sabemos que ese pago está mal y no nos los han estado dando como debían, así que nosotros felices que se acabe ese contrato. Pero, que no me venga a decir que China controla Panamá y que China está haciendo todo lo que le da la gana en el canal de Panamá, porque eso no es cierto. Y eso, cuando lo están diciendo y repitiendo, no es cierto. Cuando él me dice a mí, o yo lo oigo al decir, que lo que pasa es que como se tienen los dos puertos, a la entrada y la salida del canal, porque esto lo dijo él y lo dijo Rubio, es que lo que pasa es que China, como si China tuviera un tipo armado adentro de los puertos. Los trabajadores, el 99% de los trabajadores de ahí son panameños, para empezar por ahí. Así que no es que ellos pueden agarrar y decir, bueno, es que los chinos mandaron a tomar el canal de Panamá, porque tendría que mandarlo a tomar con panameños el puerto. Pero decir, lo que pasa es que como controlan el puerto de la entrada y el puerto de la salida, si se da una guerra, ellos pudieran hacer controlar a los barcos de guerra y a los submarinos y a las cuestiones, ¿no? Como si el guardia de seguridad de Panama Port fuera el que fuera a poder parar que aquí pasen botes, barcos de guerra americanos, submarinos de guerra americanos, etcétera. Y como si los submarinos y los destroyers y los portaaviones, etcétera, fueran barcos que necesitan estar utilizando los puertos de contenedores. Cuando yo veía esa retórica y todo eso que hablaban, yo le restaba bastante atención, porque yo decía, obviamente, mira, a ver, si ellos lo que quieren es pelear para que sus compañías americanas tengan algo que ver con los puertos y tal y cual, eso lo puedo entender porque es un tema comercial, más incluso a mi criterio, más incluso que realmente estratégico. O que la información que puedan derivar de ahí, bueno, hasta ahí les puedo creer algo, que un poco la información. Cuando yo voy viendo todos estos escenarios, yo digo, ok, Estados Unidos, ¿qué va a hacer con Panamá? ¿Va a hacer una guerra para tener puertos? Dice, no, que le estamos cobrando caro a los barcos de guerra de ellos. Va a ser una guerra que es 100 veces más cara que eso para el precio de los barcos de guerra. No lo va a hacer. Y si llegan a tomar control, ¿con quién van a manejar el control? Con los panameños que están trabajando ahí, porque los panameños son los que tenemos que, el panameño es el que maneja el 90 y pico del % de las cuestiones del canal. Y vamos a poner que ellos lo quieren tomar a la fuerza y viene la guerra y hacen todo lo que quieren hacer. ¿Cuánto les cuesta a ellos tener aquí el personal militar suficiente para que los panameños no nos levantemos y para que ellos tener protegido ese canal operando? ¿Cuál es la ganancia de eso cuando eso se hace con la guerra? Entonces, a mi criterio, mi cabeza me decía, bueno, lo que están haciendo obviamente es písalos, patalea a los panameños ahí para ver qué conseguimos en otras cosas. Y eso es lo que mi cabeza de hecho todavía sigue diciendo. No se me ocurre que ese señor realmente esté pensando en hacer eso, como no pienso que se va a tomar Canadá, no pienso que se va a tomar Groenlandia, no pienso que va a hacer otra serie de cosas. Pero lo que sí siento, y este sí es mi llamado al gobierno nacional, es que esta gente está llevando, cuando Trump dice algo, y esto lo tenemos que entender. Yo estuve en estas semanas, estuve viajando por Brasil, estuve por Argentina, estuve por Uruguay, estuve por diversos países. Y una de las cosas que me llamaba la atención, yo soy mucho de agarrar los periódicos locales y ponerme a leer, y es que si algo salía en el periódico, era lo que decía Trump.
pero no había una posición panameña dentro de ese periódico. Entonces, nosotros sí tenemos que hacer una ofensiva mediática internacional para que lo que ese señor está diciendo, nosotros Panamá por lo menos podamos hacerlo. Y cuando yo digo una ofensiva mediática me refiero a ofensiva a nivel país, que todos los panameños en todas nuestras redes, posibilidades, etcétera, vayamos aclarando lo que ese señor está diciendo y que es mentira. Porque ¿saben qué sí me llamó la atención? Que cuando él dijo lo del canal de Panamá en el Congreso, yo vi gente que se paró a aplaudirlo, en el Congreso también. Y entonces significa que nosotros quizás no le estamos dando la importancia a ese tema que puede estarse tornando importante. Pero yo quiero acabar este tema con un pensamiento que yo sé que por la condición que yo tengo de abogado de Ricardo Martinelli, puede sonar que obviamente yo tengo conflicto de interés con lo que voy a decir. Pero espero que la lógica y la razón lleven a entender esto. Posiblemente en muchos años sea una de las pocas veces que he estado de acuerdo al leer un editorial del diario La Prensa. Fue un editorial que sacaron esta semana en el diario La Prensa, pero que no puede ser de la boca para afuera. Tiene que ser tan profundo como pareciera que dicen esas palabras. Y si me ponen por favor el editorial, que lo quiero leer aquí. El mundo está en constante cambio, pero hoy más que nunca las alianzas y los intereses de las grandes potencias se transforman con una rapidez vertiginosa. Sus decisiones nos afectan directamente, mientras Panamá atraviesa un momento crítico, una economía frágil, problemas sociales profundos y una polarización política que nos divide aún más. Vivimos en una sociedad donde la desconfianza impera, donde nadie cree en nadie. Y en este ambiente debemos tomar decisiones que marcarán nuestro futuro por décadas. Remarco esa parte. Y en este ambiente debemos tomar decisiones que marcarán nuestro futuro por décadas. No podemos permitirnos seguir atrapados en luchas estériles mientras el mundo avanza sin esperarnos. Es momento de hacer una pausa y reflexionar. Dejemos de lado los intereses particulares o partidarios y busquemos puntos de encuentro. La única forma de enfrentar la incertidumbre global es con unidad y propósito. Panamá necesita, más que nunca, una visión compartida que nos permita avanzar juntos con responsabilidad y esperanza. Y yo, una vez leído esta cuestión, 1 o 2 programas atrás, la verdad que ni siquiera lo recuerdo, estuve haciendo precisamente ese llamado a la unidad. La unidad de un país no pasa por nos vamos a unir, pero esto que está aquí lo vamos a dejar jodido en buen panameño. El 34% de las personas de este país, casi 35%, votó por el presidente electo. En una altísima incidencia de ese porcentaje, era un voto de respaldo a Ricardo Martinelli Berrocal. Y de hecho, la campaña se desarrolló sobre la base de ese líder político y de esa fuerza política de un hombre llamado Ricardo Martinelli. Ese fue el 35% de lo que se logró captar entre que tumbaron la candidatura de Ricardo Martinelli y los 2 meses y medio o 3 meses que tuvo José Raúl Mulino para tratar de remontar en unas elecciones y lograr remontar bien, sacándole 10 puntos de ventaja al próximo. Si Ricardo Martinelli hubiera podido endosar su caudal político completo, o Ricardo Martinelli hubiera corrido él a título personal, las apuestas son grandes a que el porcentaje de voto de Ricardo Martinelli incluso hubiera superado el 35%, por bastante. Y ello implica la
la polarización de este país. Mucha gente que pensó que Ricardo Martinelli no recibió un juicio justo. Mucha gente que se dio cuenta y sabe que en este país se violó desde el tema de que no fueran los testigos protegidos a declarar a un juicio, no se permitiera que una defensa contrainterrogara a los testigos, se violara principios de especialidad, se violaran fueros, se violaron todos los términos, los plazos, una funcionaria que ni siquiera enseñaba los expedientes en la corte, que se violaban las notificaciones, todo eso. El resultado de las elecciones mostró cuán fuerte era la decisión de un pueblo panameño de decir eso no, eso no. Y eso implica la fuerza política detrás de un hombre como Ricardo Martinelli. Pareciera que la Corte no termina de comprender esto, o algunas personas en la Corte, para no generalizar. Pero lo que están haciendo al dilatar, al no tomar decisiones, e incluso si no logran enmendar esto, es llevar el país a más división y a un caos en un momento en que el país lo último que necesita es divisiones entre panameños. Panamá necesita hermandarse. Panamá necesita voltear la página y pasarla. Voltear la página y decirnos entre nosotros: tengo diferencias contigo y tengo diferencias contigo, pero espérate. Eso tiene que esperar para después, porque Panamá tiene un momento importante ahora. Nosotros tenemos que ver estos temas que están pasando con Estados Unidos, tenemos que recuperar la economía, tenemos que ver el tema de la caja social, tenemos una serie de cosas. Panamá no puede permitirse estar en estas peleas. Si Panamá entra en esos conflictos, pues seguiremos un tema debilitándonos económicamente, dañando el clima de inversión, porque, bueno, estará Panamá en un tema de conflicto. Y esto lo están causando 3 o 4 gatos en la Corte Suprema de Justicia, que están haciendo lo que sea para tratar de sostener una decisión de una juez, Valoisa Martínez, que es absolutamente inconstitucional. Absolutamente inconstitucional, porque constitucional es mi derecho a la defensa, constitucional es mi derecho a contrainterrogar a las personas en juicio con el debido proceso, constitucional es que no se violente el debido proceso violando un principio de especialidad. Y no se dan cuenta, parece que no les sonó suficiente el 34%, ni el 45%, ni el 50% que marcaban las encuestas. No se dan cuenta la división que están causando en Panamá con eso. Y pareciera que algunos quieren hasta aplaudirla. Y yo me preocupo. Me preocupo, sí. Puede ser molestoso volver a tener que hacer una pelea, que se den más conflictos entre personas que en su momento dado fuimos aliados, que se puedan dar situaciones en donde propias personas que pasaron y que hoy día están en el gobierno y que fueron atacados por los mismos enemigos, porque fueron los mismos enemigos. Me duele esa parte, pero lo que más me duele es que esa tosudez no les permita entender que el país, 3 o 4 personas en una Corte Suprema de Justicia, cegados en odios, hasta decir no más, están comprometiendo el futuro de Panamá, la fortaleza de Panamá de poderse defender de temas importantes, y están comprometiendo que Panamá, en vez de poder pasar una página y seguir adelante, estemos nosotros en nuevos conflictos, en conflictos interminables, conflictos que ya tienen 10 años, 12 años, 15 años, y que ya tienen que parar. Les voy a dejar eso en la conciencia de los magistrados que hoy que tienen eso, y que yo creo que tienen la llave, un switch tienen ya para decir: se acabó este tema. Ellos tienen ese switch.
y pueden darle a Panamá un país en donde aquí vayamos hermandados a defender situaciones que son mucho más importantes para los panameños. Y ese editorial que yo les acabo de leer, no hay unidad con exclusiones. Eso es segregar. Entonces no puede ser no queremos una unidad y tal y cual, pero esto allá no, porque así no funciona la unidad. Hay que saber pasar página, hay que saber enmendar lo que se hizo, porque mientras aquí se tenga ilegalmente e inconstitucionalmente, porque este no es un tema de que si nosotros pensáramos que, hombre, que aquí se hizo algo bien sobre Ricardo Martinelli y el presidente piensa que está bien lo que se hizo con Ricardo Martinelli, bueno, ya esa es su opinión. No, el presidente también dio su opinión ya y dio su opinión de haber visto un juicio como abogado y sabe también lo que pasó en ese juicio. Que yo como abogado comprendo sus limitaciones como presidente, sí las comprendo como presidente. Pero, aquí la Asamblea, porque aquí hay situaciones políticas que se dieron, y aquí la Asamblea tiene que mover sus temas si seguimos teniendo una corte que no pasa de ser un estorbo para el correcto funcionamiento de Panamá. Y ahí sí espero que nadie se meta en ese tema, porque aquí hemos tenido no solamente los que se volaron una presidencia de la República, también los que trataron de llevarse al actual presidente están todavía ahí sentados. Y esto o tendrán que venir entonces las acciones legales también en una asamblea que tendrá que pronunciarse, que el país estará contenido en estas circunstancias políticas y estos revuelos políticos, mientras somos más débiles ante países de afuera, mientras somos más débiles ante las situaciones que nos toca enfrentar a diario para llevar más empleo y más plata a este país. Y realmente esas 3 o 4 personas tienen que reflexionar bastante lo que están haciendo a nivel de la Corte Suprema de Justicia, porque engavetar expedientes es igual de corrupto que todo lo demás que ustedes quieran andar juzgando. Y todos sabemos lo que 3 o 4 personas están tratando de hacer en la Corte para dilatar un expediente relacionado a Ricardo Martinelli. Hasta ahí lo voy a dejar esta noche. Los veo el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.